buscando yo, creo que se me traspapelaron acá aquí me aparece, mire, librería y papelería Bookshop, Pacapa, AIS Construcciones, contrato de arrendamiento, Bananera Izabal, Banasa, Bananera Tepeyac, Bananera Nacional, Bananera Izabal Sociedad Anónima, Bananera Canaria, Banco Azteca, Banco Industrial, Sociedad Anónima, Belluno Sociedad Anónima, el Banco Médico, pues. Pero esos son los temas que nos parecen. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Se está colocando ese audio solo para que miraran las mafias del gobierno. A ustedes, hasta la iniciativa privada y empresas vacunando a ustedes mientras que no les tocaba. Están en la fase 1 y están vacunando a empresas de carácter particular, incluyendo algunas bananeras en Guatemala, ¿no? Entonces, solo ahí se mira el grado de corrupción y el compromiso que ha tenido el gobierno con algunas de estas entidades, desafortunadamente, dejando por un lado a la gente de 70 años para adelante, a ustedes que posiblemente la necesiten más que gente joven, ¿verdad? Ustedes, pero solo para que vean la cosa esa. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la unidad básica. Como vamos un poco despacio, Patoco, porque ya vamos a terminar y entonces solo unas cuantas diapositivas y antes del segundo parcial, que creo que empiezan ahí por el 18, algo así me parece, o la otra semana, por ahí estamos. Entonces, unidad básica de los partidos se van a distinguir. Básicas de organización pueden ser de diversa índole. Duverger habla del comité, la sección, la célula y la milicia, entendiendo que el comité es el grupo más reducido de miembros que se asienta en una extensión territorial pequeña, la cual corresponde normalmente a una circunscripción electoral mínima y se presenta especialmente en los partidos de cuadros. La sección suele ser unidad básica de organización de los partidos de masas. Se asienta también en un territorio específico que generalmente es más reducido que el del comité y no se presenta como un grupo cerrado de notables, ya que la posibilidad de incorporación es más abierta y por lo tanto su número de miembros es mayor que el del comité, entendido también como unidad básica. Teniendo que el partido de cuadro ya sabemos que está dirigido especialmente por personas que de alguna manera tienen prestigio, tienen poder de carácter económico, y la sección integrada especialmente por miembros que pertenecen a partidos únicos, ¿verdad? Ustedes en el caso de países de corte socialista o comunista. Después tenemos la célula, que es la unidad básica, caracterizada por no tener un asentamiento territorial, sino que se organiza normalmente en un centro de trabajo. Su número de miembros es muy pequeño, generalmente no mayor de 50. Hay una gran capacidad de control entre los órganos de carácter directivo. Por otro lado, se presta más fácilmente para la acción clandestina, ¿va? Esta forma básica de organización es característica de los partidos eminentemente de corte comunista. Esta se utilizaba mucho durante el conflicto armado interno en Guatemala. Digamos, habían células de carácter guerrillero, tanto allá en la universidad, ustedes, células guerrilleras de universitarios, campesinos, etcétera, pero tampoco se conformaba con 50 miembros, sino especialmente con unos 12 o 15. Tal vez el inconveniente que había era que cuando caía una persona detenida por las fuerzas de seguridad, generalmente la tendencia era que lo obligaban de una manera u otra a hablar a través de unas torturas terribles para ustedes. Entonces, generalmente caían casi todos. La milicia, que aparece como unidad básica de los partidos fascistas, aunque posiblemente no es la única. Su característica principal va a ser que su organización es de tipo militar, se obedece a una disciplina y una jerarquía que se va a encargar de actividades ilegales y violentas que van a lograr sus objetivos por medio de la intimidación y el terrorismo,
Generalmente cuando hay otros partidos políticos o hay otros grupos no afines especialmente al partido dominante, se utilizan este tipo de actividad dentro de la organización política para intimidar especialmente a otras organizaciones a la no participación, especialmente en sus actividades de carácter electoral. Fines y actividades, pues no hay mucho que decir aquí, va ustedes, porque al final el objetivo, la finalidad del partido político es la de alcanzar el ejercicio del poder público, o sea, el poder mediante su acceso al gobierno. Estos ejercen cierta influencia sobre el gobierno con el objeto de que se tomen medidas que beneficien a los intereses que representan. No tendría ninguna finalidad un partido político que se forme si su objetivo esencial no es el poder, para ustedes. Esa idea llevan algunos partidos políticos. Sin embargo, hay ciertas características diferentes, como en el caso de Guatemala, cuando hay una cantidad de multipartidismo, que son 16, 17. Muchos de estos partidos saben que no van a llegar a la presidencia, al poder político, pero de alguna manera lo que buscan es mantenerse, ustedes, ahí, y de alguna manera hacer algún tipo de fusión, a veces o coalición en una segunda vuelta para poder obtener algún caudal de poder político dentro del partido que va a gobernar, ¿verdad? Hay otros partidos orientados por el poder y partidos orientados por las políticas. Generalmente ya no se aplican mucho este tipo de definiciones, pero pues, históricamente, solo por verlas, hablaba Duch, los clasifica en partidos orientados por el poder y partidos orientados por la política. Los partidos orientados por el poder tienden a la obtención y mantenimiento del poder. Los primeros son partidos fuerzas que ejercen efectivamente el poder y pueden ejecutar acciones de carácter concreto. En el caso de los partidos de expresión, solo parecen, sus acciones no son permanentes, ¿verdad? O sea, por el objeto de seguir manteniendo ese poder, sino que únicamente exigir o plantear exigencias. Pueden, mediante coaliciones con otros partidos mayores, lograr ciertos beneficios para los intereses que representan, ¿verdad? Dice, pues no vamos a luchar, vamos a aplicar cierto tipo de influencia para beneficiarnos directamente. Son partidos que de alguna manera en aquel tiempo no se desgastaban demasiado. Partidos orientados especialmente por el poder tienen a la obtención y mantenimiento del poder, y orientados por políticas buscan la adopción de las medidas que proponen, aunque no sean ellas los que realicen directamente. Documentos básicos de los partidos, pues aquí no hay donde perderse mucho. Las ideas que rigen la vida del partido y las metas que se proponen alcanzar. El programa de acción tiene por objeto indicar a los electores cómo piensa el partido obtener los objetivos que se proponen. Los estatutos son la ley interna del partido que regula su actividad interior, especialmente de sus miembros, su estructura y los procedimientos para la elección de sus dirigentes y la selección de los candidatos que presentan a la ciudadanía. Generalmente, cuando dentro de los documentos básicos de los partidos, a la hora de conformarse, siempre su aspecto de carácter ideológico es, cuando se dirigen a la población, es el mensaje, es decir, qué es lo que se proponen, ¿verdad? Casi todos en los procesos electorales que me acuerdo yo, desde cuando era patojo hasta ahora yo de viejo, la misma cantaleta de siempre, a ustedes, vamos a mejorar la educación, la infraestructura, el nivel de vida de la población, vamos a combatir la pobreza, vamos a combatir la desnutrición, lo mismo de siempre, a ustedes. Al final solo son situaciones, es un mercado político que se vuelve, y realmente son muy pocas las acciones que logran concretar específicamente, dependiendo
el recurso económico que a veces se tenga y las prioridades que en un momento determinado se puedan plantear, ya sea por cuestiones de carácter, fenómenos de carácter atmosférico que tengan que trabajar en alguno u otras diferentes. Aunque por ahorita digamos, de los programas que tenía el gobierno, pues casi todos creo que se le vinieron un poco abajo por la cuestión del COVID, ¿va? Ustedes entonces se supondría que estarían más concentrados en este tipo de actividad, ¿va? Pero la verdad que como es un gobierno muy desordenado en todas sus actividades, ¿va? Porque incluso por aquí cerca está volcán de fuego arrojando tanta lava a ustedes y ya cerca de ciertas comunidades habitables a ustedes, y no hay un plan de emergencia especialmente para este tipo de personas mientras la lava sigue avanzando y destruyendo todo a su paso a ustedes. Entonces no hay medidas inmediatas para el gobierno, como no sé en qué actividades anda realizando a ustedes, pero el único beneficio es ese. Lo del COVID creo que ya se despreocupó, como que creo que piensa hoy el gobierno que hagan lo que les dé la gana y hay que miren cómo salen, ¿va? Ustedes, porque en algunos otros lugares, en otros países que han visto con mayor seriedad el COVID, han tomado medidas restrictivas muy fuertes para evitar un contagio. Y aquí en Guatemala se fue la gente muchas personas viajaron al interior de la República, no solo a las playas, ¿va? Ustedes, sino a visitar familiares. En algunos otros lugares, creo que en Quiché leía, sacaron procesiones, ¿va? Ustedes es realmente totalmente fuera de foco y no se tomaron medidas correctivas para este tipo de situaciones, ¿verdad? Los estatutos pues son lo que le da también parte de vida dentro de derechos y obligaciones a los que están sometidos los partidos políticos, ¿verdad? Y la elección especialmente de sus dirigentes, selección de candidatos, generalmente cuando somos en el caso del partido de cuadros, como en Guatemala o de carácter presidencialista, pues se hacen las convenciones generalmente a nivel nacional, donde llegan los diferentes miembros, tanto municipal, nacional como departamental, para la elección de sus candidatos, aunque de alguna manera, pues, la mayoría ya sabemos que estas situaciones ya están arregladas. La ley de hierro de la oligarquía, particularmente que se refiere a la elección y funcionarios de los dirigentes. En su obra, los políticos, Mitchell llegaba a la conclusión que indefectiblemente en el seno de los partidos políticos, como toda organización estable, se produce una tendencia a la oligarquía. Esta conclusión sociológica es conocida como la ley de hierro de la oligarquía, que no es más que una tendencia oligárquica, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, o también puede ser un grupo reducido de personas que tienen poder e influencia en un determinado sector social, económico y político en cualquier parte de cualquier país, ¿verdad? La selección de candidatos, pues, es una de las actividades más importantes de los partidos. Aquí la postulación es la característica definitoria de todo partido político. Generalmente son dos fases en el procedimiento. La primera es un juego interno de intereses y fuerzas que tratan de lograr la postulación para sus miembros que habrán de representarlos o defenderlos tomando en cuenta las cualidades de los aspirantes. Aquí es cuando, digamos, una institución de carácter político internamente hay varias personas o varios grupos que su poder económico es bastante equilibrado a ustedes, entonces las fuerzas están parejas y aquí sí hay una lucha interna, especialmente por la postulación, posiblemente no del presidente, pero sí el vicepresidente y de los demás miembros del gabinete que puedan conformar a la hora de llegar al triunfo a ustedes. Esta es una cosa. La segunda es la etapa formal mediante la realización de convenciones con procedimientos minuciosamente regulados por los estatutos. Se convalidan las decisiones previamente negociadas en el interior del partido. En Guatemala, pues se organizan generalmente las convenciones
casi siempre en lo que es el Palacio, en el Parque de la Industria, ¿no? Y aunque de antemano la mayoría ya sabemos quién es el que va como candidato presidencial de los partidos políticos, porque es el que de alguna manera tiene mayor grado de identificación con la población, ¿verdad? Hay otro, en el caso de las convenciones, ¿verdad? En el caso de las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, que son llamadas elecciones primarias, constituyen un sistema de selección de candidatos por parte de los partidos políticos basados especialmente en la participación de los ciudadanos mediante el voto directo. El procedimiento consiste en poner a la consideración de los votantes a los precandidatos y el que obtiene la mayoría alcanza la nominación del partido, ya sea republicano o demócrata. En todo caso, siempre hay como 2 o 3 candidatos presidenciales, dependiendo del número de votos que obtenga. Así son las nominaciones, especialmente los representantes que se dan en un momento determinado. También en los Estados Unidos, las primarias para la elección de candidatos al Congreso pueden ser cerradas o abiertas. Digamos, cerradas, aquellas en las que solo pueden participar los miembros del partido que la efectúan, los cuales previamente deben estar registrados. En el caso de que sean abiertas, pues pueden participar mayor cantidad de personas que no sean propiamente lo que es el partido político en un momento determinado. En el caso de los diputados en Guatemala, no se necesita grandes cualidades, lo único que tiene que tener son los recursos de carácter económico. Se rumora, va usted, yo nunca, no sé si es cierto o no es cierto, porque no he tenido, digamos, información en este contexto de cómo se manejan las situaciones internas de cada partido político, pero los rumores que se dan es que la gente que tenga mayor poder de carácter económico es el que va por orden, ¿va? Ustedes dicen, no se habla de 1 millón, sino se hablan de 2 millones a veces para que la persona vaya como el número 1 de un partido político, ¿va? Porque es el que generalmente el que siempre va a entrar para diputados en Guatemala. Y de ahí se juegan otros intereses, posiblemente para tercero y cuarto, tal vez no tanto económicamente, pero sí una persona políticamente que se ha identificado, especialmente con el partido político a su disposición. Las formas de unión entre los partidos, entre las actividades de los partidos se presenta particular importancia a los pactos y alianzas. Estas permiten agrupar fuerzas con tendencias semejantes para asegurar triunfos electorales. Se dan con mayor vigor en los sistemas de carácter multipartidista y en ocasiones han generado, digamos, críticas severas, pues afirman algunos autores que la decisión política se traslada en estos casos del electorado a la dirección, especialmente de los partidos que deciden dichas alianzas sin contar con la opinión de los electores, que al final y al cabo no cuenta mucho, ¿va? No le va a pedir un directivo de partido político influyente o económicamente a la población o a los grupos de electores, mire, vamos a hacer tal y tal cosa. Ellos no preguntan, ellos ejecutan o hacen, ¿verdad? Ustedes, al final, el electorado, lo único que de alguna manera los beneficia, el único requerimiento es que vayan a votar, ¿verdad? Ustedes identificarse con el grupo y si tienen suerte, de alguna manera, pues les darán algún tipo de trabajo, que es lo que la mayoría realiza en todo contexto. Después tenemos lo que es el ordenamiento que se da dentro de la forma de unión de los partidos políticos. En el caso de mexicano, que es lo que mayor se habla, está la fusión, que es la unión de 2 partidos políticos y una asociación política para dar lugar a un nuevo partido, ¿no? El frente, que es unión de varios partidos con objeto de lucha no electoral, o sea que no participan directamente en esto, sino solo en hacer algún tipo de propuesta para ustedes. Saben de antemano que no van a tener alguna injerencia dentro de lo que es
el proceso de carácter electoral, pero de alguna manera su presencia se siente, ¿va ustedes? La coalición, unión entre partidos cuya finalidad es estrictamente electoral. La incorporación es una figura que se da para fines electorales entre una asociación política y un partido eminentemente de carácter político. A veces nosotros decimos, ¿qué asociaciones políticas para ustedes? Pues son muy fáciles para ustedes. Aquí en Guatemala no se mira tanto esa figura de asociación, sino que se transmite especialmente en lo que respecta a lo que son los sindicatos, los grupos de presión. En algunos casos, en algunas colonias, para ustedes se conforman asociaciones políticas con el fin de apoyar a determinado político. Y no solo es en la ciudad capital, para ustedes es en cualquier parte, en la área departamental o municipal, donde de alguna manera pues se buscan este tipo de actividad que de alguna manera les va a representar más adelante cierto beneficio, especialmente para sus comunidades. El financiamiento de los partidos políticos, normalmente los partidos políticos se supone, ¿va usted?, que se sostienen con fondos aportados por sus propios miembros a través de cuotas. Es una gran mentira, ¿va ustedes? Generalmente el financiamiento de los partidos políticos, por lo menos en Guatemala, nunca ha sido así. Uno llega a los partidos políticos y se adhiere a ellos, pero uno no va con el propósito de dar plata a ustedes, mucho menos que si no tienen posibilidad, va con el propósito de ir a trabajar y que de alguna manera a la hora de ganar, ver si les dan algún puesto. Algunos otros que tienen recursos económicos, pues sí aportan para pequeñas situaciones de carácter publicitario, etcétera, pero realmente el poder económico ya está concentrado en algunos grupos, así como oligarcas, ¿verdad? Algunas personas de la élite económica en Guatemala que sufraga los gastos necesarios, ¿verdad? Aunque Guatemala tiene un tope electoral, creo que de 20 o 200 millones, de los cuales no pueden pasar los partidos políticos sin su pena de ser sancionados, ¿verdad? Entonces, las legislaciones pues han tomado diversas medidas. La primera es obligar a los partidos a dar cuenta públicamente del origen de sus recursos, ¿verdad? Aquí en todo caso es la Contraloría de Cuentas la que lleva este factor, aunque cuando no se da abiertamente, ya pasó con el expresidente también, no sé si con estos que de alguna manera los dan anónimamente, ¿va ustedes? Cuando los dan anónimamente, puede ser que entren o puede ser que no los contabilicen, sino van a manos de carácter particular, ¿verdad? Especialmente. Y se obliga de esta manera a dar cuenta públicamente porque de alguna manera todo el mundo, yo creo que hasta ustedes saben, obviamente que casi todos los partidos políticos de alguna manera tienen cierto apoyo, especialmente de los grupos delincuenciales en Guatemala, especialmente del narcotráfico. Y la segunda es emplear fondos públicos del erario para financiar las tareas de los partidos políticos, ¿verdad? Por cada voto, creo que se le dan, no sé si $1 o $2 por cada voto que logra acumular un partido político, siempre y cuando no desaparezca, ¿verdad? Puede ser que el partido político que no llegue al poder obtenga 60,000 votos o 70,000 votos, pero logra todavía mantenerse, ¿verdad? Sí se le da, pero hay otros grupos que desaparecen, ¿verdad? Estos ya no se les da absolutamente nada. También su propósito, su objetivo es que el dar este dinero, pues no tengan que recibir dádivas especialmente de grupos ilícitos, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los propósitos fundamentales. También en las últimas elecciones se ha dado también una pauta de carácter publicitario para que todos los partidos políticos puedan tener las mismas oportunidades o la misma igualdad con respecto a los canales televisivos y de radio también, ¿verdad? Aunque ya sabemos que de alguna manera el que maneja los canales nacionales en Guatemala, el dueño de los canales en Guatemala es el mexicano Ángel González, cuñado de Luis Rabé, ¿va usted? Prófugo de la justicia guatemalteca y
la esposa de este mexicano también, que es el dueño de las televisoras en Guatemala y de varias decenas de radios en Guatemala, también es buscada por la policía en Guatemala. Solo para que vean hasta dónde llegamos. Después tenemos lo que es la relación entre ciudadano y partido. Especialmente los partidos políticos necesitan de la participación efectiva de los ciudadanos. Es por eso que hay diferentes vinculaciones con los partidos políticos, entre las cuales pues tenemos el votante. Es aquel que vota por un determinado partido en el momento de la elección. Su motivación puede ser múltiple, incluso el azar en el momento de sufragar, pero ello en última instancia no preocupa al partido si el voto ha sido emitido a su favor. Sigue especialmente el simpatizante, que no solo vota de manera consciente y decidida por el partido en cuestión, sino que lo defiende y razona el motivo especialmente de su simpatía. Después tenemos lo que es el adherente, que forma parte del partido por afiliación indirecta, al ser integrante que forma parte del partido por afiliación indirecta. Al ser integrante de una agrupación a la que pertenece el partido, puede ser algún partido político o alguna asociación también. Su entusiasmo puede ser mayor o menor, e incluso se puede dar el caso de que vote en contra, pero formalmente está dentro del partido. Sigue el miembro, que es aquella persona que se ha afiliado directamente, manifiesta su interés participativo, asiste a reuniones, desarrolla tareas que le son encomendadas, etc. Y después tenemos lo que es el activista, cuya participación es intensa, promueve la afiliación de miembros, hace propaganda, opina en las reuniones y propone acciones en un lugar formalmente superior, aunque no necesariamente más activo. Después tenemos el funcionario, el cual realiza tareas burocráticas concretas en el partido y en muchos casos recibe una compensación por ellas, aunque no tenga el carácter de sueldo, para no establecer una relación de carácter laboral. Este personaje pues sí se dedica directamente a tiempo completo a las cuestiones de organización dentro de lo que es un partido político. Y el dirigente, que realiza funciones decisorias y busca la postulación, especialmente a los cargos de elección, ¿verdad? Está metido en todo, integra comisiones dentro del partido, asuntos propiamente que se puedan presentar en un momento determinado. Entonces, aquí no hay tanto donde perderse. La acción internacional de los partidos, en el caso, por ejemplo, de nosotros en Guatemala, la actividad de los partidos políticos se manifiesta con agrupaciones partidistas que pertenecen a varios estados. Tal es el caso más fuerte que se dio, más identificado, por ejemplo, en un tiempo, fue el de la democracia cristiana guatemalteca con la socialdemocracia internacional, ¿verdad? Que casi en todo el mundo tiene sus partidos políticos o sus cuadros dirigenciales. En aquel entonces, cuando estaba Vinicio Cerezo, el que le brindió mayor apoyo fue Venezuela en un momento determinado. De los partidos políticos los partidos pues no actúan aislados ni de otros partidos, ni en general del medio económico, político y social y cultural en que se desenvuelven. Estas relaciones dan por resultado un esquema específico de actuaciones en el marco político-social. Hay sistemas de carácter competitivo y sistemas de carácter no competitivo. Consideramos los sistemas competitivos son aquellos que se basan en la competencia de varias formaciones políticas que se disputan el favor del electorado. Se identifican por el hecho de que supone un juego en el que se disputan los votos, especialmente de lo que es la ciudadanía. Y tenemos lo que son los sistemas no competitivos, son los que admiten solamente la existencia de una agrupación política que por definición legal representan los intereses de toda la colectividad de carácter nacional. Estos se dan especialmente dentro de lo que son
estados de carácter corte socialista o comunista, ¿va? En todo caso, digamos, en Cuba solo hay un partido único, en Rusia también otro partido de carácter único. Pues tenemos lo que va a ser el multipartidismo. Supone la existencia de 3 o más partidos políticos con capacidad para lograr una participación relativamente importante en el seno de la representación nacional. Causas son por las que se origina esto, pues son varias, ¿verdad? Esto es reflejo de una variedad, se habla de una conformación clasista de sociedad, aunque la verdad puede ser diferente, pero aquí lo que tenemos, lo que es más normal, o como nosotros lo podemos mencionar, es que, digamos, no solo en Guatemala, que se formaron casi 17 partidos o 16 partidos políticos que participaron, sino en otros países que hay una multiculturalidad, especialmente de grupos de seres humanos, también, ¿verdad? Digamos, Canadá se dice que es el país que tiene mayor tipo de multiculturalidad, porque cuando Canadá empezaba a poblar, se abrieron las fronteras y llegó mucha gente a habitar lo que es Canadá. Por lo tanto, hay mucha gente de diferente tipo de nacionalidad. Pero ahora a la hora de los procesos electorales, como pasa en Guatemala, que tenemos 22 grupos étnicos, muchos de ellos no se sienten representados, especialmente por los partidos clásicos, ¿va? Ustedes de derecha, que generalmente es la que ha gobernado en Guatemala, ¿va? Los partidos que cuando llegan al poder, lo que les interesa es el voto del electorado y utilizan diferentes tipos de tácticas para poder manipular especialmente a la gente, ¿va? Ustedes, pero ya cuando están en el poder, su acción o su actuar es totalmente diferente, ¿va? De los que menos se acuerdan es de la gente que le dio el voto, la gente más pobre, ¿verdad? Ustedes, sus necesidades siguen siendo las mismas, limitaciones, aquellas promesas que hicieron de educación, salud, vivienda, agua, luz, siguen todavía permaneciendo en algunas comunidades, especialmente en Guatemala, como en otros países también de cualquier continente, ¿no? Dentro de esto, pues vamos a tener, por eso es que hay un multipartidismo. Hay un multipartidismo de carácter puro o integral, donde varios partidos con fuerzas similares se disputan el electorado, como en el caso del italiano, produce ciertos efectos no siempre favorables para la estabilidad de un sistema. Cuando hay una presencia de un número elevado de pequeños partidos débiles, hacen que el proceso de agregación de intereses se incremente de tal modo que cada partido únicamente transmite los intereses de una subcultura o clientela, con un mínimo de agregación, ¿verdad? Porque lo que van a estos partidos, lo que van a manifestar su acción o su programa son las necesidades propiamente de esos grupos demasiado pequeños para ustedes. Y hay un multipartidismo de carácter puro o integral, que va a ser la conformación de partidos con fuerzas similares que se disputan especialmente electorado. Después tenemos lo que es el partido atenuado. Se presenta en aquellos casos que, si bien existen numerosos partidos políticos, estos suelen integrarse en coaliciones sólidas, en virtud de los cuales se forman 2 grandes bloques, podríamos ser republicanos y demócratas, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos. Igualmente pudiera pasar lo que es en Francia, donde se forman 4 grandes formaciones más o menos con la misma fortaleza. Posiblemente el ala derecha, que está conformada por varios partidos derechistas, y el lado especialmente de izquierda, todos los que tengan el pensamiento o ideología en este contexto. Y de ahí vamos a tener lo que van a ser los partidos de carácter bipartidista. Ya habíamos hablado especialmente en países que por su experiencia histórica se van a unir numerosos grupos. En el caso de Estados Unidos,
dos corrientes, republicanos y demócratas. Hay otros pensamientos, otras ideologías, pero de alguna manera van a encajar, ya sea por el grupo republicano, que es de derecha, como el grupo demócrata, que posiblemente es de izquierda, pero no izquierda como nosotros podemos hablar en Latinoamérica, sino hay una tendencia de mayor respeto, especialmente a los derechos humanos, mayores libertades, y la gente republicana, que es un poco más sólida, más conservadora en todo este tipo de aspectos. Entonces aquí encuentran posiciones siempre antagónicas, fundadas en versiones distintas de la sociedad. Después vamos a tener especialmente lo que es el partido de carácter dominante. Se caracteriza por el predominio de un partido sobre los demás existentes. En el país, los sistemas de partido dominante se mantienen durante un largo periodo, una constante ventaja electoral sobre todos los demás participantes. Aunque no alcancen la mayoría absoluta de los sufragios, su condición de partido, que cuenta con una considerable mayoría relativa a los sufragios, le permite prácticamente determinar la orientación del gobierno, y se puede considerar que tiene un 30 o 35% de los votos emitidos, aunque no considere indispensable que logre determinar la formación estable para ustedes. Y de ahí tenemos el grupo de carácter ultradominante. Suele caracterizarse por la existencia de un solo partido que logra obtener regularmente la mayoría absoluta de sufragios. Estos partidos suelen aparecer en los países tercermundistas y constituyen grandes coaliciones con fuerzas identificadas por su afán, digamos, de carácter nacionalista, que claramente se han dado en países, especialmente en Turquía, en la India. Tal vez el ejemplo latinoamericano más claro es el que tenemos del partido institucional, el Partido Revolucionario Institucional, a partir de 1929 en México. A ustedes, y que solo me acuerdo una elección con el presidente Fox en aquel entonces, pues, el partido PAN se llama en aquel entonces, y de ahí ha mantenido ese dominio, efectivamente. Pero este ultradominante también tiene ciertas características esenciales que lo hacen diferente. Por eso les decía, son grupos que de alguna manera reciben un total respaldo por muchos sectores, especialmente de la sociedad mexicana, en el caso de la sociedad mexicana, ¿va? Especialmente lo que son los sindicatos. Allá los sindicatos son muy fuertes, ¿va? En México. Cuando uno tuve una vez la oportunidad de estar el 1 de mayo en México, y los sindicatos son enormes, ¿va? Ustedes, y cada quien bien diferenciados con un determinado color. Eso sí, respaldan de forma indirecta al presidente de turno, pero reciben beneficios muy significativos, que es por lo que se mantienen, ¿va? Si no son sindicatos, pueden ser también, como les decía, grupos de presión, especialmente en algunos estados que de alguna manera se identifican con el candidato presidencial, ¿verdad? En México es una situación que se da constante y permanentemente. Y lo que tenemos es los sistemas no competitivos se caracterizan por la prohibición formal de la actuación de toda agrupación política que no sea aquella que es admitida especialmente por lo que es el Estado. En los sistemas no competitivos encontramos la figura del partido único. Esta exclusividad de actuación de un partido puede estar motivada por diversas razones sociales y puede intentar alcanzar distintos objetivos. Dentro de este tenemos lo que es el sistema de partido único revolucionador y sistema de partido único de carácter conservador, ¿verdad? Se da especialmente en países socialistas o comunistas, especialmente, o en algún tipo de asiático también. Lo que se critica aquí digamos, por ciertos sectores, es que aunque quisiera formar de otro tipo de partido político, a veces
el mismo Estado no lo permite a ustedes por el tipo de a veces se le llama dictadura con que se encuentra. Entonces, creo que no hay una situación de alternabilidad con otro tipo de pensamiento, pero es el sistema político que tiene cada país, ¿verdad? Ustedes. Entonces, en Cuba solo participa un partido, ¿verdad? Que generalmente es el que tiene el respaldo, especialmente muchas veces de la población. Pudiera ser en otros países, especialmente por ejemplo, con Putin, la Unión de Repúblicas Socialistas, donde, digamos, cuando hay otra intención de conformar otro partido político, se vuelve bastante violenta las acciones, o en China también. Entonces, esto es con respecto a los partidos políticos. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana, lo que son los grupos de presión. De alguna manera que tenemos, ya sea en una versión o en otra versión, pues sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y también lo vamos a terminar dentro de lo que es en 2 clases, aunque son solo 22 diapositivas, de todas maneras, como es corto el libro, ustedes vamos a terminar posiblemente en el contexto de lo que van a ser los segundos parciales, ¿verdad? Así que solamente por el día de hoy, por todos, espero que todo les haya salido bien para la Semana Santa. Y entonces ahorita, pues, lo único que les queda es ponerse a estudiar, ¿verdad? Ya vienen los segundos partidos y hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver la próxima semana. Y hoy el día miércoles, perdón, para entrarle a lo que es la actividad de los grupos de presión. Así que tengan ustedes muy buena tarde, pórtense bien, que nada les cuesta, y nos vemos el próximo día miércoles. Gracias. Feliz